Bienvenidos a Amigurumis Castillo. Bueno, nos encontramos en la tercera y última parte de este tutorial de las muñecas de colección Margarita. Bueno, estamos haciendo aquí a Victoria y bueno, en este tutorial vamos a terminar de realizar el gorrito que quedó pendiente en la segunda parte y también haremos las demás piezas que nos hacen falta. Realizaremos el detalle de su rostro para que tú también lo puedas hacer. Así que prepara tus materiales favoritos que vamos a tejer. Y si te está gustando este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita. Listo, miren, yo ya terminé de hacer todos estos puntos deslizados. Miren, ahora me voy a volver a enlazar donde estaba. Aquí está la hebra, miren. Y esta hebrita que teníamos aquí también la vamos a ir perdiendo mientras hagamos ya el tejido. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si ustedes pueden observar, este tejido tiene de estas franjitas, miren, esto es como decir una franja, otra franja y así son las filas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer en cada franja, como de estas tenemos 34 porque hicimos 34 filas, vamos a hacer un aumento de puntos bajos en cada franja, o sea, un aumento aquí y así sucesivamente, ¿ya? Entonces vamos a tomar esta hebrita como les dije para irla perdiendo y vamos a esta franja de aquí, miren. Y hacemos un aumento de puntos bajos, ¿no? Y vamos a poner aquí el separador de vueltas. Listo, miren. Entonces voy acá a la otra franjita y me introduzco aquí y voy a hacer otro aumento. Y así sucesivamente en cada una de las franjitas vamos a ir realizando aumento tras aumento, ¿no? De puntos bajos. Recuerden, en total serían 34 aumentos. Listo, miren, ya hice mis 34 aumentos. Eso quiere decir que tenemos 68 puntos. Entonces aquí ya levantamos una cadenita y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos puntitos altos, ¿no? Entonces vamos a realizar en total los 68 puntos altos y nos vamos a ir tejiendo así toda esta fila de puntos altos. Listo, miren, ya tejí mis 68 puntos, entonces lo que vamos a hacer es vueltas de altura, ¿no? Y vamos a hacer aquí en total 10 vueltas de altura de estos 68 puntos altos. El gorrito va a crecer así para la cabeza y esta parte es la que se le va a doblar luego así, ¿no? Esta parte se va a doblar así para que luego acá quede la parte de la cabecita, ¿no? Entonces vamos a tejer esas vueltas. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 10 filas de altura de estos puntos altos. 68 teníamos, creo, ¿no? Sí, no, 68 puntos. Bueno, ahora sí vamos a hacer otra vuelta para finalizar y cerrar esta parte de aquí. Listo, verán. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a hacer una vuelta de puntos altos, pero con una cadena de por medio. ¿Qué quiero decir? No, aquí, miren, aquí terminé de hacer el punto, sino que ya le había hecho la cadena. Aquí es donde yo terminé de hacer el punto, ¿no? Voy a hacer una cadena así y voy a hacer un punto alto, ¿no? Hago una cadena sin saltarme ningún punto y hago otro punto alto. Voy a hacer una cadena y hago otro punto alto. Y así me voy a ir tejiendo, es para que me queden estos como huequitos abiertos, ya les indico cómo luego vamos a cerrar. Entonces vamos a hacer toda esta vuelta de un punto alto y una cadena, sin saltarme ningún punto. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. El objetivo de las cadenitas es para que nos quede estos huequitos más abiertos. Ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra, vamos a dejar más o menos unos 30 centímetros de hebra. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y con esta hebrita que tenemos acá, lo que vamos a hacer es esta hebra la vamos a ir pasando entre estos agujeros, algo así, miren, ¿no? Les voy a indicar. Por ejemplo, esta hebra ya iría a este huequito de acá,
¿no es cierto? Entra por aquí y sale por el otro hueco. Miren, entra por este hueco y sale por el otro hueco. Y así vamos a hacer todo esto, vamos a pasar la hebra todo hasta llegar de nuevo acá. Listo, miren, esto simplemente ya pasamos así y vamos a jalar despacito que no se nos vaya a romper el estambre. Y con la agujita así vamos a hacer, primero le vamos a cerrar bien, ¿no? Entonces vamos a ir tomando así, por ejemplo, unas puntaditas aquí. Vamos a irle dando puntaditas así, para que no se vaya abriendo. Por ejemplo, aquí podemos coger así una puntada. Y podemos hacer aquí ya un nudito para que no se zafe lo que está ya todo recogido. Un nudito, miren, ya no se zafa. Y vamos cerrando un poco esta parte, simplemente así con la aguja, pasándonos de un lado al otro. Podemos ir cerrando así, miren, para que se vaya cerrando esta parte y no quede como hueco, ¿ya? Así, miren. Vamos cerrando así, cogiendo de un extremo al otro extremo. Miren, y se va viendo así. Van cerrando esta partecita así. Si ustedes tienen otra manera de cómo hacer el gorrito, pues lo pueden hacer. Pueden guiarse por estas medidas que yo hice y lo pueden hacer. Yo así la verdad es que me inventé cómo hacer así el gorrito. Entonces creo que sí le va a quedar así bien, ¿no? Entonces ustedes van a ir pasando así, simplemente es como para que se cierre aquí este huequito y no se mire ningún huequito abierto, simplemente se vea todo así como cerradito. Miren, ya, yo creo que ahí ya estamos bien, ya bien cerradito, miren, ¿no? Para que no se esté abriendo. Entonces aquí vamos a hacer otro nudito para ya luego rematar. Miren, entonces aquí ya está hecho un nudito, saco por acá la aguja por el otro lado, miren así, y ya nos queda esta parte cerradita. Vamos a cortar esta hebra, ya, que nos ha sobrado, miren, y nos queda así. Entonces aquí esto va a ir doblado así el gorrito, miren, ¿no? Es un gorrito nada más sencillo que le vamos a poner así. Listo, ahora vamos a hacer otra parte. Ahora miren, con este estambre yo voy a hacer una borlita para aquí, ¿no? En la parte de acá. Ustedes lo pueden hacer así. Miren, yo voy a hacer así. Voy a dejar un pedacito de hebra para luego amarrar como unos 5 centímetros y con mis 3 dedos voy a pasar muchas veces. Aquí sería las veces, cuántas veces ustedes le pasen, sería de qué ancho quieren que sea la borla, ¿no? Que si quiere que sean bien pelonita o no. Yo ahí le voy a pasar estas veces y le voy a cortar que quede el cabo la misma medida. Zafamos aquí y vamos a amarrar aquí en el centro. En el centro de esta borlita vamos a amarrarle aquí. Miren así, vamos a darle una vuelta, 2 vueltas. Y con esta otra hebra vamos a amarrar bastante bien. Si ustedes tienen otra manera de hacerlo con el cartón también lo pueden hacer. Eso ya es como que decisión de ustedes cómo lo quieran hacer realmente, ¿no? Aquí simplemente vamos así a amarrar muy fuerte. Vamos a hacer unos nuditos súper fuerte. Ahí. Y luego simplemente vamos a cortar estas hilachitas así. Miren, vamos a ir cortando así, ¿no? Para que se nos haga como una borlita. Esta lana que estoy utilizando es sintética. Se llama, incluso aquí se llama cristal, ¿ya? Se llama cristal, miren, es muy gruesa, muy gruesa. Mide como unos 3-4 milímetros de grosor y tiene hasta incluso unos brillitos. Se llama cristal. Entonces, miren, así les va a quedar. Yo le voy a peinar un poco para que se me abra un poquito las estas para poderle poner aquí. Ustedes si desean ya le pueden dejar así o le pueden peinar como yo lo voy a hacer. Miren, con este cepillito que yo utilizo siempre, que es cepillo de gatito, lo voy a hacer, miren, para que se me haga así como una felpita. Quiero darle ese efecto. Así,
que no se vea como que las hebritas, sino que se vea medio así como esponjosito. Incluso miren, se ve más, no se ve ni el amarrado en el centro. Le pueden hacer así, simplemente, y ya está, miren. Así. Y queda súper bien. Y pues si quieren darle más formita redondita, le pueden ir cortando así. Por ejemplo, miren, aquí se ve como que está una más grandecita. Le voy a ir cortando así, dándole como una formita nada más. Así, los que estén muy largos, y ya, miren. Y nos queda así esta bolita. Entonces esa bolita la voy a pegar con silicona aquí, miren. Justo en esta parte de aquí, para que me quede así. Y listo, miren, así ya me quedó pegadito, miren. No se despega para nada. Con silicona caliente, y así, miren, nos quedaría el gorrito, ¿no? Listo, ahora acá vamos a realizar ya el cabello, y para ello voy a utilizar este estambre de color café. Estoy utilizando el mismo número de crochet de 1.75, ¿no? Y el mismo grosor de estambre de 2 milímetros. Vamos a hacer un anillo mágico, y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos. Ya hice con este 2, 3, 4, 5 y 6 puntos, ¿no? Vamos a cerrar este anillo mágico. Tenemos 6 puntos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es aumentos en cada puntito. Vamos a tejer un aumento en cada punto. Entonces yo voy a hacer un aumento de puntos bajos en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 6 aumentos. Ya hice 1. Y 6, ¿no? 6 aumentos. Entonces aquí ya tengo 12 puntos. Ahora voy a empezar a tejer la próxima vuelta, y voy a hacer un punto bajo, y aquí es donde yo voy a colocar ya mi separador de vueltas, ¿no? Voy a poner aquí el separador de vueltas y voy a hacer, ya hice un punto bajo, ahora voy a hacer un aumento. Y voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora voy a hacer, hasta ahí tendremos 18 puntos. Vamos a hacer 2 puntos bajos. Ya hice 1, 2 puntos y un aumento. Y este patrón de 2 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a hacer 3 puntos bajos. Aquí ya hice 1, vamos 2 y 3 puntos y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo. Ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos. Aquí vamos 1, 2, 3, 4 puntos y un aumento. Y este patrón de 4 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos aquí a tejer 5 puntos bajos. Ya hice 1, vamos 2, 3, 4, 5 y al final vamos a hacer un aumento. Y vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 6 puntos. Hago 1, 6 y un aumento. Y este patrón de 6 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos nos tocaría. 1,
7 y un aumento. Y este patrón de 7 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 54 puntos. Ahora vamos a la siguiente vueltita y vamos a hacer 8 puntos bajos. Aquí ponemos el separador, aquí tenemos un punto, 1, 8 y un aumento. Y este patrón de 8 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 60 puntitos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a tejer 9 puntos. Ya hice 1 y 9 puntos y un aumento. Y vamos a tejer esta vuelta de 9 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 66 puntos, ¿no? Ahora sí vamos a empezar a hacer los bucles del cabello y vamos a levantar ahorita, a ver, nos tocaría hacer 14 cadenas, 1 y 14 cadenas. Y vamos a bajar tejiendo 13 puntos bajos, un punto en cada cadenita. Listo, miren, ya hice, aquí hicimos 14 cadenas y 13 puntos bajos. En el siguiente puntito voy a hacer el punto deslizado y ahora voy a levantar 12 cadenas. 2, 3, 11 y 12. Y voy a bajar tejiendo 11 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y al siguiente punto no me voy saltando ningún punto. No hago un punto deslizado y voy a levantar 10 cadenas. 2, 3. Y 10 y me voy bajando tejiendo 9 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mis 9 puntos. Voy al siguiente punto, hago un punto deslizado y levanto, aquí me tocaría levantar 8 cadenas, 1, 7 y 8 y voy bajando tejiendo 7 puntos bajos. Listo, ya tejí, miren, 7 puntos bajos. Ahora voy al siguiente punto, hago un punto deslizado y voy a levantar 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y bajo tejiendo 5 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí 5 puntos bajos. En el siguiente punto voy a cerrar con mi punto deslizado. Ya. Ahora, aquí, este último bucle que yo hice de 6 cadenas y 5 puntos bajos, este último bucle lo voy a repetir 12 veces, solo 12 veces. O sea, 12 contando con este. O sea, como ya hice este, pues me tocaría hacer 11 veces más. Listo, miren, ya tejí estos bucles, 12 bucles de 6 cadenas y 5 puntos bajos, ¿no? Ahora vamos a continuar. Ahora vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a tejer, irnos tejiendo 7 puntos bajos en estas cadenas. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 7 puntos. Ahora voy a hacer un punto deslizado y voy a levantar 10 cadenas. 1, 9 y 10. Y voy tejiendo tejiendo 9 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 9 puntos. Voy a hacer el punto deslizado y levanto 12 cadenas. 1, 2, 11 y 12. Y bajo tejiendo 11 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 11 puntos, cierro con un punto deslizado. Ahora voy a levantar 14 cadenas. 1, 13 y 14. Y bajo tejiendo 13 puntos bajos. Listo, ya hice mis 13 puntos bajos. Voy a cerrar con un punto deslizado. Ahora voy a levantar 50 cadenas. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 50 cadenas. Ahora aquí vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir tejiendo puntos medios, puntos altos. Miren, ya no vamos a hacer puntos bajos como estábamos haciendo en los anteriores bucles. Aquí nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto en estas 50 cadenas y en total nos debe salir 49 medios puntos altos, ¿no?
49, para que nos quede así el bucle, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a ir tejiendo todos estos puntos, vamos a hacer de estos bucles, ¿ya? Esto de aquí es el cerquillo que quedaría adelante. Y todo esto sería ya de la parte de atrás de la cabellera. Entonces, como yo tenía 66 puntos y ya ocupé 20 puntos haciendo estos bucles, eso quiere decir que a mí me quedan 46 puntos libres. Entonces, yo voy a hacer 46 bucles de 50 cadenas y 49 medios puntos altos. Así en cada puntito, hasta llegar acá. Y miren, así nos queda ya el cabello, tejido todos los bucles que les indiqué. Miren, aquí están los bucles de atrás, los que hicimos de 50 cadenas y 49 medios puntos altos. Y acá están los bucles pequeños. Bueno, este cabello lo vamos a dejar a un lado hasta montarle. Ahora miren, aquí vamos a hacer el rostro. Realmente les voy a repetir porque es el mismo rostro de la muñeca número 1 de Pauli, pero les voy a repetir aquí en este video, ¿ya? Entonces, miren, ustedes deben primero ubicar, van a ubicar la fila que está aquí, miren, donde hicimos los aumentos. Aquí se ven clarito los aumentos, miren. Los aumentos que se hicieron aquí para hacer las mejillas, ¿no? De estos aumentos que hicimos, tiene de separación 10 puntos aquí, justo aquí de este bloque de aumentos. Luego hicimos puntos bajos. A este otro bloque de aumentos aquí hay 10 puntos. Voy a encontrar la mitad y subo. Aquí están, miren los aumentos, ¿no es cierto? Todos estos aumentitos que serían, déjenme verle aquí, ¿no? Aquí están los aumentos. En esta parte de aquí están los aumentos. No, aquí están el bloque de aumentos y luego aquí tiene 10 puntos de separación y acá tienen los otros aumentos. Voy a encontrar la mitad de estos 10 puntos de separación que sería aquí y subo 2 filas, 1 y 2. Y en esta segunda fila subiendo voy a colocar los ojos con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos de separación, ¿no? Yo suelo poner los ojos igual con esto, que son estos ojos, miren, de seguridad, pero yo le pongo al último porque realmente a veces las seguridades no vienen bien. ¿Qué es lo que hago? Yo le hago así un huequito con una pinza sin romper el tejido. Aquí pongo una gota de silicona caliente y luego le meto el ojito a presión. Y así sujeto los ojos. Vamos a hacer eso. Listo, miren, ya están pegados los ojos con 6 puntos de separación. Dos filas más arriba de los aumentos para las mejillas. Ahora insertamos estambre de color blanco y nos salimos aquí al filito del ojo y vamos a hacer unas puntadas que ocupen 2 filas y vamos a hacer 3 puntadas seguidas, ¿ya? Así, de esta manera, voy a virarle así para hacerlo de mejor manera. Entonces subo, miren, 1 y 2 filas, me pincho acá y salgo al ladito de donde ingresé, al ladito. O sea, aquí, miren. Así. Uy, ya se me zafó. Miren. No jalo mucho, ¿no? Sino despacito para que se me vayan haciendo las puntaditas así. Ahora voy a dar otra puntadita aquí. Salgo aquí, al ladito de este. Y al ladito del de abajo. Así, de esta manera, miren. Y voy haciendo 2 puntadas. No, como les digo, no jalo mucho. Vamos, 3 puntadas y hacemos lo mismo. Aquí, 3 puntadas y me voy a salir de esta fila al otro lado del ojo. Aquí, miren, justo en esta esquinita. Me voy a salir acá, como les dije, al otro extremo. Jalamos. Ya se hicieron 3, miren. 3 ahí, ¿no? Entonces aquí en el otro extremo voy a hacer 2 puntaditas. Pero estas puntadas solo va a llevar una fila, no 2 filas como acá, sino una fila. Entonces me meto aquí y salgo del otro lado al ladito. Así. Queda una puntadita y luego voy a hacer otra puntadita más acá, así 2 puntaditas. Pero acá me pincho acá al lado de esta anterior puntada y me voy a salir al otro extremo del ojo otra vez aquí para hacer 2 puntaditas aquí chiquitas.
Así miren, de esta manera quedan 2 puntadas aquí y 3 puntadas acá. Y voy a hacer exactamente lo mismo acá en el otro lado. 2 puntaditas aquí que tengan una fila. Luego me paso al otro extremo y hago 3 puntadas que tengan 2 filas que contengan. Y listo, miren, le hice igual. 3 y 2 acá, 3 y 2 acá, ¿no? Ahora me ensarté este estambre más delgado, color café oscuro, ¿no? Es de 1 milímetro más o menos. Me ensarté aquí en la parte superior del ojo. En esta misma fila, miren, de la misma fila pero al otro lado, ¿no? Entonces me pinché aquí y voy a dar puntadas así de esta manera. Déjenme acomodar la hebra. De donde está lo blanco me voy a saltar un punto. Miren, me voy a separar un punto de esta misma fila. Me separo un punto, pincho y me vuelvo a salir acá donde inicié. Así miren, de esta manera. Y aquí lo que básicamente hago es pasar puntadas. Miren, hice una. Aquí mismo vamos 2. Miren, aquí llevamos 2 puntadas y vamos así despacito acomodando. Miren, hice 2. Vamos una tercera. Miren así. Vamos acomodando. Miren, 3, ¿no es cierto? Así hicimos 3 aquí. Y vamos a hacer una cuarta. Y nos salimos acá. Justo, ya les indico dónde está exactamente. Miren así, ¿no? Ya. Listo. Ahora sí, me salí en la parte blanca de acá abajo. Voy a girar así la muñeca para poder hacerle mejor. Miren, aquí está una pelucita. Ya. Entonces aquí voy a pincharme de aquí del blanco donde está este pequeño hasta acá, hasta el otro extremo. Tengo esta fila, les quiero indicar con el crochet ya. Tengo esta fila, ¿cierto? Esta fila de aquí. Voy a salir ahorita con la aguja en la mitad de esta fila. No acá abajo ni acá arriba, sino en la mitad de esta fila, en la mitad del ojo. Voy a dar un pinchacito aquí, miren. Justamente aquí. Ahí. Con la hebra siempre para atrás. Miren, jalamos así. Miren, la hebra tiene que estar para atrás. Me vuelvo a pinchar aquí mismo. Donde me pinché, ¿se acuerdan? Aquí, miren, en el medio. Aquí mismo me vuelvo a pinchar, ¿no? Y voy a salir acá para hacer las pestañitas. Justo en el final de aquí del ojito. Me salgo por aquí, miren así. Y ya está la parte de abajo, ¿ya? Entonces aquí simplemente voy a hacer unas pestañitas. Entonces las pestañitas voy a hacer 3 pestañitas que van a contener 2 puntos. Entonces miren, 1 y 2 puntos, salgo rectito, haciendo una puntada aquí. Y salgo una fila hacia arriba. Así, de esta manera, ¿no? Miren así. Así. Luego me uno de nuevo acá al centro. Y voy a salir una fila de aquí mismo, pero más abajo. Así. Saco la hebra. Miren. Y luego vuelvo a salir en el centro. Y luego me voy a pasar hacia el otro ladito del ojo, ¿no? Vamos a pasarnos hacia el otro lado del ojo, que sería aquí más o menos, donde tenemos que empezar a hacer vamos a replicar lo mismo que hicimos acá, miren, listo. Y así nos queda el ojito, así nos debe quedar los ojitos. Voy a repetir lo mismo acá, miren, me pinché en la misma fila, ¿no? Aquí en el extremo, luego me voy a pinchar acá un puntito separado y doy 4 pasadas, luego hago la puntada acá y luego las pestañitas, tal cual como hice acá. Y listo, miren, ya le repliqué lo mismo en este ojo de acá. Ahora, me salí acá arriba para hacer las cejas. Entonces, de donde está, miren aquí, me subo 1, 2 y 3 filas, ¿no?
3 filitas, miren, y está como casi en la mitad del ojo, ¿no? Miren, entonces ahora lo que voy a hacer es contar 1, 2, 3 cuadros, 3 puntos, quiero decir, y bajo una fila. Me pincho aquí y voy a hacer exactamente lo mismo hacia el otro lado, que sería aquí más o menos, aquí. Ya, aquí. Y voy a hacer exactamente lo mismo con la cejita. Miren, está aquí abajo. Cojo 1, 2, 3 puntos y bajo una fila. Y listo. Y me voy a salir por acá arriba por la cabeza. Como aquí va el cabello, no se va a notar el remate, ¿ya? Entonces termino de hacer, miren esto, así, de los 2 ojitos. Listo, miren, ahora me ensarté estambre de color piel para hacer la nariz, ¿no? Entonces, de donde terminó esta fila, y como les dije aquí, como se tapó con esto blanco, me queda 1, 2, 3, 4, 5 puntos ya. Entonces voy a coger 3 puntos del centro de estos 5 puntos, o sea que voy a dejar un punto acá y un punto al otro lado y me pincho haciendo una puntada de 3 puntitos, miren, así. Aquí y salgo donde inicié. De esta manera. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es enrollar el estambre en esta puntada. Voy a coger el lado contrario de la aguja y voy a ir pasando por debajo así. Y miren, voy sosteniendo la hebra para que vaya enrollándose así de esta manera. Entonces voy a enrollar todo esto hasta llegar acá. Y luego me hago otra pasada enrollándome y termino de nuevo acá. Listo, miren, ya le pasé 2 veces. Entonces me voy a pinchar de aquí. Salgo al otro lado de la puntada. Así, miren, de esta manera. Voy a coger un poquito aquí de estambre muy superficial. Aquí donde está este punto. Voy a hacer un nudito para poder rematar. Jalo, ahí se me formó un nudito. Me pincho aquí mismo y me salgo por cualquier otro lado para poder rematar. Ahora vamos a hacer las orejitas, ¿no? Así nos queda la nariz, vamos a hacer las orejitas. Miren, yo puse unos alfileres para indicarles, ¿ya? De donde está esta pestaña de la mitad, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Miren, y ponen el marcador en esta fila donde está. Luego de esta fila van a contar 1, 2, 3, 4, 5 y se meten un punto hacia acá, miren. No está en la misma fila, sino un punto hacia acá. Y lo mismo van a hacer acá. 6 puntos. Bajan y se meten un punto, ¿no? Bajan 5 y se meten un punto. Listo. Entonces, ya teniendo eso, vamos a coger el estambre y vamos a hacer las orejas. Entonces, miren, como yo me tengo que pinchar aquí y tengo que ir subiendo hasta llegar aquí, así de manera diagonal. Entonces, yo voy a tomar aquí donde esté el alfiler, me voy a pinchar así y voy a coger como el punto de una fila. Así aquí y salgo así. Aquí voy a coger el estambre y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una cadena, primerito, una cadenita, así, miren, una cadena. Jalémosle un poquito y ya. Y en ese mismo punto voy a hacer un punto bajo. Así, un puntito bajo. Ahora, ya hice un punto pequeño, ¿no es cierto? Pueden utilizar esta hebra para irla escondiendo para que ya no les quede ahí hebra. Ahora voy a hacer miren, aquí ya hice un punto bajo. Tengo que hacer en 5 filas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora voy a hacer, me quedarían 4 filas por tejer. Voy a hacer 2 medios puntos altos y al final 2 puntos altos, ¿no? Entonces cojo así para hacer el medio punto. Me pincho. Salgo, miren, a la otra filita de más arriba. Es un poquito incómodo, pero sí se puede. Y hacemos un medio punto. Voy a hacer otro medio punto ahora. Estoy perdiendo esta hebrita, por eso la tengo ahí. Voy a coger así. Me pincho cogiendo la otra hebra. Espérenme un ratito, esta hebra de aquí tiene que quedar por acá. Ya. Voy a pincharme así. Como les dije, salgo a la otra. Cojo el estambre. Y hago el medio punto, el otro medio punto. Aquí, miren, medio punto,
¿no? Ahora me tocaría hacer un punto alto. Cojo así. Me faltarían 2 puntitos por tejer. Me meto acá, me subo acá arriba. Cojo así. Voy a hacer punto alto. Saco, me quedan 2 bucles y tejo esos 2 bucles. Ahora al final voy a sacar este y voy a hacer mi punto alto. Cojo aquí y salgo donde estaba el este. Sigo perdiendo esta hebrita. Saco, tejo los 3 bucles, me quedan 2, cojo y me queda así, miren, ¿no? Entonces aquí yo lo que voy a hacer es, voy a dejar hebra medio larga, como unos 40 centímetros para hacer la otra oreja y pasarme. Si ustedes quieren aquí rematar y cortar y luego enlazarse acá, lo pueden hacer. Yo le voy a dejar así una hebrita medio larga para poder hacer todo esto. Entonces yo jalo así. Esta hebrita de aquí, como ya la perdimos, la podemos meter dentro del tejido. Incluso podemos hacer esto, miren, pincharnos aquí, salimos por aquí el huequito y jalamos esta hebra para acá. Miren, entonces aquí jalamos así bien y esto de aquí del exceso podemos cortarle. Vamos a cortar aquí y ya está perdida esa hebra. Ahora vamos a ensartar de nuevo la aguja, este estambre que cortamos 40 centímetros. Miren, aquí la ensarté con la aguja. Entonces con la aguja me voy a pinchar aquí en este 5.º punto y me voy a pasar acá al otro alfiler. Listo, miren, yo ya me pasé al otro lado y voy a hacer exactamente lo mismo. Como yo me pasé en la parte de acá arriba, voy a iniciar de manera al revés. Como aquí, recuerden que aquí hicimos un punto bajo, 2 medios puntos altos y 2 puntos altos. Entonces aquí voy a iniciar 2 puntos altos, 2 medios puntos altos y un punto bajo. Y termino y remato. Voy a hacer lo mismo que hice acá. Y miren, así ya nos quedó las 2 orejitas muy simpáticas. Bueno, ahora sí, pues bueno, el rubor y vamos a hacer ahorita la boquita, nos faltaría hacer. Yo ensarté, miren, un estambre muy delgadito. Esto es hilo de bordar, color café clarito. Ensarté en una aguja para poder hacer la boquita. Entonces, miren, me salí aquí bajando de donde está la fila que hicimos la nariz bajo. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Voy a centrarle más o menos que quede centradita de abajo de la nariz y voy a tomar así 2 puntitos, bajo una fila en la mitad de esos 2 puntitos, así, estoy muy allá, para que se me forme así, miren, como una boquita. Y listo, y me vuelvo a pinchar aquí. Y salgo por cualquier otro lado para poder rematar. Miren, y aquí me quedaría la boquita así. Es muy chiquitita y muy delicada la boquita realmente. Si ustedes no le quieren hacer boca, pues no le hagan boca. Y listo, así nos quedaría el rostro. Lo último que ya al final ponemos el rubor. Y eso sería con cuestión al rostro. Ahora vamos a colocar el cabello. Miren, el cabello pues se le ve fácilmente donde está el cerquillo y eso va adelante. Entonces vamos a poner un alfiler en la mitad de este anillo mágico y se pincha con el anillo mágico de la cabeza. Miren. Entonces este va a ser el centro donde va a estar, ¿no? Entonces recuerden que nosotros teníamos 12 bucles pequeños que hicimos de, me parece que eran de 6 cadenas y 5 puntos bajos. Entonces esos bucles los vamos a ubicar en el centro, ¿no? Entonces déjenme mirar, aquí estamos 1, 2, 3, 4, estos son de acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, miren, 6 de un lado y 6 del otro. Entonces estos dos, que uno que es de un lado y el otro del otro lado, estos los vamos a centrar, ¿no? Al centro de aquí de las cejas. Entonces vamos a poner un alfilercito para ubicar y luego pues los otros cabellos ya van simplemente uno al lado del otro. Miren así. Ubicamos primero esto, luego hasta donde baje ponemos estos dos a la mitad y luego los otros los vamos a ir pegando así. Ya les voy a pegar para indicarles cómo va. Y miren, quiero que miren cómo se pegó el cerquillito. Miren, pegué los 12 bucles y luego los 4 bucles que están antes de estos largotes. Miren, y le fui pegando uno tras otro con las puntitas alzadas y lo mismo acá del otro lado, ¿no? Ahora, como ya está sellada esta parte de aquí, vamos a sacar estos alfileres y lo que vamos a hacer es pegar esta parte de acá.
todo este círculo de aquí vamos a poner silicona y bonito vamos a pegar todo hacia atrás. Y miren, ya pegando la parte de atrás, estos cabellos simplemente caen. Miren, caen así. No es necesario realmente que le vayan a pegar porque sí tiene bastante cabello hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, nos quedaría así el cabello, simplemente así, miren, el cabellito, ¿no? Nos va a quedar así con su cerquillito y sus otros cabellitos en la parte de acá adelante. Miren, quiero indicarles esto, también es otra opción hacer esto. Si es que ustedes quieren que les quede todo el pelo también fijo, pueden coger algunos de los bucles, miren, no son todos. Fui cogiendo unos bucles, unos sí, otros no, pero simplemente que me quede y me cubra desde atrás de la oreja hasta acá atrás de la oreja, miren. Total están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bucles. Entonces pueden poner así para que peguen con silicona solo hasta aquí, hasta más o menos la mejilla. Y le van pegando hasta aquí y esto que quede suelto. Y el momento que ya esto cae, miren, ya se ve así como más rellenito, ¿ya? Pueden hacer también esa opción. Y bueno, así nos quedaría ya el cabello, ¿no? Entonces ahora le vamos a poner su ropita. Vamos a ponerle la ropita porque realmente aquí ya nos faltaría solo el rubor. Vamos a ponerle pero primero la ropita y vamos a iniciar por su ropa interior. Y bueno, primerito le vamos a poner el topsito, ¿ya? El topsito le vamos a meter por aquí, por abajo, así de esta manera. Vamos a poner aquí sus manitos. Vamos a meter aquí en los tirantes, así miren, de esta manera. Así miren, y aparte de atrás, pues tiene este botoncito que le vamos a abotonar. Simplemente así, miren. Y nos queda ya abotonadito, y nos queda así el top. Ahora le vamos a colocar su cachetero. Vamos a poner así por las piernitas. Vamos a colocarle una pierna. Vamos a meter la otra pierna. Y listo, miren, así nos queda ya el cachetero. Adelante, atrás, ya está puesta su ropa interior, ¿ya? Incluso esta ropa interior, como es el mismo tamaño de todas las muñecas, pueden hacerle a todas las muñecas los colores que ustedes deseen. Ahora vamos a colocar, miren, su faldita. Miren, su faldita coqueta. Vamos a ponerle la faldita. Vamos a colocarle así. Miren, ahora sí vamos a abotonarle en la parte de atrás. Así vamos a poner estos botoncitos en la partecita de atrás, miren. Y ya nos quedaría con su faldita. Ahora vamos a colocar su suétercito, miren. Yo le voy a poner, como le digo, los botones adelante, por eso le hice este. Ahora vamos a colocar así sus bracitos. Vamos a irle colocando así, de esta manera. Así, miren, y le vamos a ir abotonando ya todos sus botoncitos. Vamos a ir abotonando. Así nos quedaría, miren, ya su saquito con su faldita, su short adentro. Ahora vamos a colocar los zapatitos. Miren, vamos a poner su zapato. Recuerden que hay un zapato derecho y un izquierdo, que sería este para acá. Simplemente es por la correíta de atrás. Ponemos así, miren. Giramos así, vamos a abotonar estos dos botoncitos de acá del zapato. Así, miren, de esta manera. Y por último ya el botoncito de acá de un lado, ¿no? De la muñequita. Vamos a ponerle así. Miren. Y así mismo le vamos a colocar el otro zapatito. Y así, miren, quedarían ya los dos zapatitos, las dos botitas puestas. Ahora recuerden que le hicimos la bufanda y le dejamos pendiente este de aquí, es porque vamos a colocarla así. O sea, la bufanda realmente le pueden poner ustedes así, miren, como ustedes quieran, doblada, como a ustedes les guste. Vamos a poner así, le vamos a dar una vuelta, acá así, ¿no? Esta vuelta iría acá metida y esta va acá arriba. Entonces, justo aquí, miren, donde ustedes miren que ya está. Aquí le van a colocar un botón y para luego botonarle así. Así le van a hacer, para que la bufanda nos quede así. Miren, aquí yo ya le coloqué ahí el botón, como les dije. Cojo estos dos ojalcitos así. Y los meto aquí, para que me quede como sujeta. Miren, así como bufandita. Y por último, pues ya nos quedaría colocar el gorrito.
el gorrito. Y listo, miren, así nos quedaría nuestra muñequita. Déjenme subirle un poquito más la cámara. Así se ve mejor. Miren, así nos quedaría nuestra muñequita ya con su gorrito. Miren. Y su bufandita, sus botitas, todo ya puesto. Miren, le puse rubor aquí en las rodillas y también en las mejillas y arriba de la nariz. Entonces ahí ustedes pueden decidir cómo hacerle los diferentes colores que puedan combinar. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les guste este video, que sigan compartiendo este video, que se suscriban a este canal, activen la campanita para que les llegue las notificaciones cuando suba un nuevo video. Esa es la manera como ustedes nos pueden apoyar a seguir creciendo. Compartan este video en sus redes sociales, déjenle un like y un mensajito. Bueno, nos vemos en un próximo video. No se olviden de suscribirse, de compartir este video. Esa es la manera como nos apoyan y que podamos seguir creando contenido exclusivo y gratuito para ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye bye.